Hola chicos, bienvenidos a la clase. Como ya bien ustedes saben, acerquen su cuaderno, acerquen sus plumas para poder tomar el apunte pertinente y ya después podamos trabajar en la clase interactiva en Zoom. Vamos a continuar con el tema de la narrativa latinoamericana y hoy vamos a tomar un tema que es reconocer la trama y su desenlace, ¿de acuerdo? Nosotros ya habíamos tomado con anterioridad el tema, no sé si recuerden cuando estuvimos viendo la parte del cuento en la parte de cómo estaba estructurado el mismo. Y es que la trama es la organización artística de los acontecimientos de la historia y no refleja necesariamente el orden natural de los hechos, pero sí tiene una estructura que es el planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Ustedes bien recuerdan que ya habíamos visto esta parte cada uno, pero vamos a hacer una recopilación para que podamos refrescar nuestra memoria, ponernos al tanto, y es que la narración se puede organizar de manera lineal, que es decir, en el siguiente orden, el planteamiento, que es la solución inicial en que se presenta el marco de la acción y los personajes. Recuerden que esta parte nos va a dar el contexto de cómo se va desarrollando, quiénes son los personajes, o sea, poco a poco nos vamos sumergiendo en esta parte de la narrativa en la historia, vamos sumergiéndonos, vamos conociendo, vamos descubriendo. Tenemos la parte del desarrollo, que son las acciones que orientan la historia hacia el clímax. Es aquí cuando se presentan ciertos nudos. Recuerden que va a ir resolviendo los personajes, pero son pequeños, son pequeñas situaciones que se tienen que ir resolviendo para llegar hacia el clímax, que es el momento decisivo del conflicto. Recuerden cuando estuvimos trabajando en la línea que dibujábamos en el desarrollo pequeños nuditos que marcaban las situaciones que se les presentaban a los personajes. Y el clímax era el punto rojo grande, que era el momento con el conflicto con mayor impacto hacia la historia, ¿de acuerdo? Y que esto daba origen al desenlace y a que la situación final se resuelva, hasta al que el clímax se resuelva y dé por concluido la situación. De esta manera se presenta linealmente. Ahora, también se puede estructurar de manera no lineal, que es acomodando estas partes de la historia en otro orden para causar un efecto distinto. Asimismo, suele haber desenlaces cerrados o abiertos, los cuales le permiten al lector participar en la construcción del significado del texto. Cuando se tiene de manera no lineal la estructura, puede ser que comience con el desenlace y que de ahí parta a resolver todos los conflictos o que se le dé una explicación a la misma historia. Cuando tenemos nosotros un desenlace cerrado, es que ya te cuentan el final, te dicen cómo termina la historia, cuál fue tal vez el futuro de muchos de los personajes, y también existen desenlaces abiertos. Estos nada más te dan una pauta para que tú puedas darle a la historia una conclusión o un desenlace o un cierre como tú quieras. Tal vez puedas imaginar ciertos aspectos de los personajes, no sé, en un futuro, a unos años, y ya queda abierto hacia la imaginación del propio lector, que ayuda a la construcción del significado propio. O sea, cada quien va a hacer de manera personal una construcción del desenlace cuando se tiene la oportunidad de tener un desenlace abierto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, tenemos las voces narrativas. Recuerden que ya lo vimos cuando nos formamos frente a la clase y estuvimos puntualizando. Y el primero de ellos es de primera persona, que soy yo, y ofrece su propio punto de vista sobre los acontecimientos que narra. Produce una sensación de subjetividad, por lo que no siempre parece confiable. Sus conocimientos de los acontecimientos pueden ser equivocados o limitados. Recuerden que también nosotros vimos esto en el narrador, puede ser el que está hablando de su propia historia, que es personaje. De segunda persona es el menos frecuente y produce la sensación de estar sintiendo interpelado directamente por quien cuenta la historia. Se escribe de una manera como tú estabas leyendo, tú te sentaste en la silla, haciendo como propia, como si alguien te estuviera contando aquella historia en la que tú estás participando. Y uno de estos ejemplos claros es Aura. El libro de Aura
de Carlos Fuentes, del mexicano Carlos Fuentes, que fue parte del boom latinoamericano. Él escribe este libro en segunda persona y es exquisito este libro. Realmente a mí es de las características del libro que más me gustan y me llaman la atención. Y vamos con la tercera, que esta puede ser un testigo de la historia o un narrador omnisciente sobre los acontecimientos y los personajes. Transmite una sensación de objetividad frente a lo narrado y se percibe como veraz y confiable. En esta parte de la tercera persona, ustedes ya saben que pueden existir dos tipos de narradores. Puede estar el omnisciente y puede estar el testigo. En el caso, recuerden que el omnisciente, esta persona que está narrando la historia conoce todo, conoce el inicio y conoce el fin de nuestra historia, conoce los sentimientos, los pensamientos. Ya acuérdense que ya habíamos dicho que deriva de omnisciente por parte de una deidad que lo sabe todo. Y también el testigo, pero el testigo, en cambio, solamente platica o lo cuenta de lo que ve y lo que escucha. Recuerden mucho el ejemplo que yo les puse al salirme del salón y cuando yo les contaba esta parte de lo que yo veía y de lo que yo escuchaba, pero yo no sabía la historia como tal. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las partes que necesito que vean y lo vamos a poner en práctica en nuestra siguiente clase. Este es un tema bastante liviano, ya saben ustedes el tema, nosotros ya lo habíamos visto, así que vamos a trabajar. Los veo en un ratito.